Muy buenos días, soy Dayana Guadalupe Villa Lizarga y de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Sinaloa, y el día de hoy voy a hablar sobre las variaciones en la estructura del ADN. La molécula de ADN sabemos que es flexible y que es dinámica. Gracias a la rotación alrededor de los enlaces de los nucleótidos, el ADN puede adoptar diversas formas distintas a la forma B que nosotros conocemos, que es la forma de Watson y Cribb. Así que en este video voy a hablar sobre la forma A, la forma Z y distintas variaciones locales que puede tomar la forma B. Antes de empezar, es importante decir que el análisis por difracción de rayos X a resolución atómica fue el que reveló la existencia de distintas formas estructurales o conformacionales, de las cuales mantienen todas distintas características del ADN tradicional, que es el antiparalelismo, la complementariedad y la helicidad. Así que vamos a empezar con la forma A. La forma A del ADN es como si habláramos de la forma B, pero deshidratada, ya que se da una reducción de humedad relativa por debajo del 75%. Esta forma tiene algunas similitudes con la B, por ejemplo, las dos son de hélice de estrógira, o sea que van en sentido a las manecillas de reloj, y ambas tienen en todas sus bases, tienen en el enlace N-glicosídico anti. Esto lo voy a explicar más adelante. Y entre sus diferencias, que son pues varias que se ven a simple vista, está por ejemplo que sus bases son más separadas al eje. Entonces, por lo tanto, es más ancha la hebra de doble hélice. También se sabe que los pares de bases, la distancia entre los pares de bases es más pequeña, por lo tanto, la hebra se hace más corta. Hay 11 pares de bases por vuelta. Hay más, ya que en la forma B son 10,4 pares de bases y las bases están inclinadas, no como en la forma B, que nosotros sabemos que las bases están perpendiculares al eje. Aquí hay otras, se puede ver pues lo que había dicho anteriormente sobre el eje, que están más separadas en la forma A que en la forma B. ¿Y por qué sucede esto? Hay una distinta conformación en la desoxirribosa, tanto de la forma A como de la forma B, y por eso, por esta razón suceden muchas cosas, como por ejemplo de que es más corta. Lo que pasa es que la desoxirribosa tiene una forma distinta, lo que hace que los fosfatos queden más juntitos, no como en la forma B, que los fosfatos quedan más separados. Por esta razón, la hebra es más corta y también las pares de bases están más cercanas. Aquí se pueden ver otras diferencias. También podemos ver, por ejemplo, lo de los surcos. Los surcos se distinguen mucho, los surcos de la forma B. Podemos saber cuál es el surco mayor y cuál es el surco menor, pero en la forma A no, ya que el surco mayor pues está como muy estrecho y profundo, y el surco menor es más ancho y superficial. Ahora quisiera hablar sobre la forma Z. La forma Z tiene muchas diferencias, a simple vista se pueden ver. Las dos más importantes es que la forma Z es levógiro, o sea que va en sentido contrario a las manecillas de reloj, y que se puede ver su formación de en zigzag de los fosfatos. En la forma B podemos ver si unimos todos los fosfatos en una línea recta, en una línea como la blanca, podemos ver que hay como una secuencia, ¿no? Todos están en la misma posición, pero en la forma Z no. En la forma Z son distintas las posiciones del fosfato, y esto pasa por el enlace N-glicosídico. También hay otras diferencias, por ejemplo, es más estrecha, es más larga, hay 12 pares de bases por vuelta, hay más pares de bases por vuelta, por lo tanto, pues las bases tienen menos rotación, y pues el surco es muy profundo. Entonces, ¿por qué suceden estas diferencias? Más que nada es por el enlace N-glicosídico, que se puede dar en dos conformaciones, en la conformación anti y en la conformación sin. En la conformación anti, que es como la normal, se da el enlace entre la desoxirribosa y la base nitrogenada, y estas dos quedan como alejadas, quedan separadas.
pero en la conformación SIN, la base nitrogenada da un giro y se sitúa como en la misma línea de la desoxirribosa, se pone como encima. Y pues esto genera muchas consecuencias en la estructura. La conformación anti se da en todas las bases de la forma A y de la forma B de ADN, pero solo se da en las pirimidinas de la forma Z. Y porque la conformación SIN se da en las purinas. Y pues, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pues aquí lo estamos viendo en esta imagen. Nosotros sabemos que las bases nitrogenadas pues necesitan establecer enlaces de hidrógeno. Entonces las que sufren las consecuencias son tanto el azúcar como el fosfato, porque al unirse los enlaces y las bases, la citidina, por ejemplo, podemos ver aquí que es de conformación anti, pues queda en una posición el fosfato, pero la guanosina queda en una conformación sin. El fosfato queda en una posición muy diferente, muy diferente. Entonces, tantas secuencias de este tipo va a hacer que el fosfato pues tenga que rotar el esqueleto y plegarse en forma de zigzag. Y por eso ocurren estas diferencias. Podemos ver aquí la línea que todos los fosfatos son anti, entonces hay como, es consecuente. Y en la forma Z no, en la forma Z como son variados, se dan pues estas situaciones, ¿no? Y también es importante recalcar que pues los grupos fosfatos se ven como más, se encuentran más próximos entre sí, por lo que es necesario administrar una elevada concentración salina para mantener pues estas estructuras como el ADN de esta forma. Y pues ya que terminé de hablar sobre las distintas formas, quiero hablar sobre las variaciones o las variantes locales que puede tener la estructura B del ADN. Entre las variantes está la curvatura de la doble hélice. En determinadas secuencias, pues los pares de bases no son exactamente coplanares, lo que puede ocasionar una desviación en el eje de la doble hélice y por lo tanto, pues una curvatura. Eso también puede pasar en proteínas. Puede pasar por proteínas, pues cuando las proteínas se unan al ADN pueden ocasionar curvaturas. Y pues también están los palíndromos. Los palíndromos se refiere a regiones del ADN cuya secuencia es la misma en ambas hebras. Entonces los palíndromos tienen algunas funciones. Unos ejemplos son que son lugares diana, es decir, son secuencias de ADN reconocidas por enzimas de restricción. También funcionan como centros reguladores de expresión y dan lugar a estructuras secundarias peculiares. Entonces voy a hablar un poquito más sobre los palíndromos. Aquí tenemos lo que es un palíndromo. Podemos definirlo o saber si es o no cuando se da una secuencia en la hebra, leída de izquierda a derecha, se escribe la secuencia y nos damos cuenta que es la misma secuencia que si se leyera en la otra hebra de derecha e izquierda. Las dos hebras son leídas de 5' a 3' y vemos que es la misma secuencia, entonces es un palíndromo. También podemos situar, por ejemplo, un eje central en la hebra y hacer una rotación de 180 grados. Y si hiciéramos esto, quedaría la misma secuencia. Ese es un ejemplo de por qué es un palíndromo. Por ejemplo, lo amarillo, la secuencia amarilla quedaría arriba si lo rotáramos y esta quedaría abajo y no pareciera que no se hizo ningún cambio. Las bases quedaron con su complementario y se sigue cumpliendo la regla de que si se lee de 5' a 3' una hebra, sería la misma secuencia de que si se leyera 5' a 3'. Entonces, aparte, hay distintos palíndromos. También están los palíndromos interrumpidos. Se refiere que cuando en una pequeña secuencia es separada por dos secuencias idénticas. O sea, cuando una secuencia aleatoria separa a un palíndromo. Y pues esta puede servir como eje de simetría. También se puede ver que haya palíndromos, o sea, palíndromos que tengan hebras complementarias, pero aparte que esa hebra sea autocomplementaria entre sí misma. Por ejemplo, aquí podemos ver lo mismo si se hiciera la rotación.
Si se cortara, por ejemplo, aquí a la mitad y viéramos las hebras consecutivas, se ve que no son idénticas, pero son complementarias. Y lo mismo pasará con la segunda hebra. Por eso se le dice que son hebras autocomplementarias. Y bueno, también hay repeticiones de secuencia, que también voy a hablar sobre esto. Las repeticiones de secuencia también se le puede llamar a los palíndromos como repeticiones inversas. Entonces, hay repeticiones inversas, repeticiones directas y repeticiones especulares. Las repeticiones directas es cuando en una misma hebra hay repeticiones idénticas en la secuencia, pero solo si las lees dentro del mismo sentido, en el mismo sentido. Por ejemplo, aquí hay una repetición, aquí hay otra repetición, y también la segunda hebra no es un palíndromo, porque no son como que sean conjuntas entre sí, pero sí hay repeticiones dentro de la misma hebra. Lo mismo sería las repeticiones especulares, pero sería como repeticiones dentro de la misma hebra en el mismo sentido, pero inversas. Es como si se pusiera aquí un espejo, entonces sería como que la misma repetición, pero inversa. Este tipo de repeticiones de secuencia no tienen consecuencias estructurales secundarias en los ácidos nucleicos, pero los palíndromos sí tienen consecuencias estructurales. Pero primero quiero hacer un paréntesis y hablar sobre los palíndromos en moléculas de hebra sencilla. Una molécula de hebra sencilla estrictamente no podría ser un palíndromo, pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, un ARN que es codificado de un ADN palíndromo, pues entonces ese ARN se convierte como palíndromo del ADN que lo codificó porque hubiera una relación entre ellos. Entonces, sí puede haber hebras sencillas que tengan como secuencias de palíndromos. Y vamos a hablar, pues, qué es lo que sucede cuando pasa esto. Cuando hay hebras sencillas, estas pueden plegarse sobre sí mismas para formar una estructura de horquilla, como se ve aquí. Y si el centro de simetría no es puntual, o sea que son palíndromos interrumpidos, se forma un bucle en el extremo de la horquilla. Entonces, porque pues podemos ver como no hay una hebra aquí con la que complementarse y ve que pues como hay una secuencia que es complementaria entre ella misma, pues se doblan, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto? O sea, ¿es importante? ¿Qué consecuencias tiene? Pues sí, hay mucha relevancia. Es muy importante la formación de horquillas en algunas estructuras tridimensionales, por ejemplo, de ARN. Un ejemplo muy conocido es el ARN de transferencia, porque los brazos de los ARN de transferencia están formados por secuencias palindrómicas. Y pues ya sabemos la importancia que tiene el ARN de transferencia pues en muchos procesos celulares y pues para nuestra vida, ¿no? Y también hay secuencias de doble hebra, o sea, secuencias de ADN en el que puedan generarse estas horquillas. Por ejemplo, las hebras del palíndromo pueden separarse los puentes de hidrógeno aquí y reasociarse de otra forma, generando estructuras de doble horquilla o cruciformes, porque pues tienen como forma de cruz. Y pues también puede pasar en palíndromos interrumpidos, pero pues se formarían cruciformes con bucles, como pasaba en los de hebra sencilla. Y pues si tienen funcionalidad, sí tienen. Algunas actúan como señales de reconocimiento para proteínas reguladoras. Y pues por último, quería hablar sobre el triple hélice, que hay un HDNA, que sería como un DNA de triple hélice. Estas son estructuras poco habituales, fueron descubiertas por primera vez en ARN, pero son más frecuentes en ADN y pues se forman en regiones ricas en pirimidinas. Por ejemplo, podemos ver aquí de timina y citosina, y por lo tanto también va a haber regiones ricas en purinas, adenina y guanina en la otra hebra. Entonces, en condiciones normales, pues dichas secuencias se encuentran totalmente apareadas, pero puede ocurrir que pues parte de la doble hélice se abra, aquí por ejemplo, que se abrió, y que la hebra rica en timina y citosina
se una a la segunda hebra de guanina y adenina y se formen puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se llaman enlaces de hidrógeno Gosten. Y pues obviamente mediante una clase de puentes de hidrógeno diferente que se una aquí, la otra hebra va a quedar desapareada y se va a formar como una especie de bucle y pues en ocasiones se puede volver a reunir aquí, ¿no? Y pues es todo lo que tengo por hoy. Gracias.